podemos hacer de la religiosidad un monumento, es decir, cumplir las reglas, las normas, los ritos, y entonces estar tan enfocados en eso, en lo exterior, que perdemos de vista lo más importante, y es lo interior, nuestra propia experiencia con el Señor. Cuando Dios habló, este es mi Hijo amado, en ese monumento los espectadores no escucharon la voz de Dios, incluso estando allí en el Jordán. Bienvenidos a esta escuela sabática universitaria. En esta ocasión estaremos viendo el tema de monumentos de gracia. Será una experiencia muy grata porque podremos ver diferentes aspectos y opiniones acerca de esta lección. Antes que nada, quisiera abrir este momento con una pregunta. Hay un monumento actual que sigue testificando de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que podemos ver todos y tenerlo tan fácilmente en nuestras manos? Bien, para ello quiero invitar a los que tengo a mi lado que se presenten. Muy bien, yo soy Jorge Hilt y soy catedrático en la Facultad de Educación. Y bien, dentro de los monumentos, creo que el sábado es uno de los monumentos que Dios nos ha dejado. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena de Girarte. Trabajo en la UM Virtual, la Unidad de Educación en Línea, aquí en la Universidad de Montemorelos. Y pienso que un monumento que Dios ha dejado para recordarnos de su gran amor es el matrimonio. Mi nombre es Yorlin Castañeda y formo parte del equipo de UMTV. Y yo creo que el monumento que nos habla del amor de Dios hasta estos días puede ser el arco iris. Muy bien. Y el monumento que yo también he visto es la palabra de Dios, algo que se ha edificado y que permanece hasta nuestros tiempos y lo podemos tener en nuestras manos fácilmente para recordar lo que Dios ha hecho, pero también lo que está por hacer en tu vida también. Bien, doctor, me gustaría si usted nos pudiera elevar en una oración para iniciar con este repaso. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta lección, gracias porque de diferentes maneras nos hablas al corazón y hoy quieres nuevamente darnos un mensaje a cada uno de nosotros. Ayúdanos a apreciar tu palabra y también los monumentos que tú has dejado para que te recordemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cruzar el Jordán. Es algo muy interesante cómo ese milagro, esa maravilla de parte de Dios se convirtió en un monumento para la vida de los israelitas. ¿Qué es lo que usted hubiera sentido, doctor, en dado caso que usted hubiera estado ahí en ese momento? Y mucha expectativa, ¿no? Realmente ver un milagro, wow, uno dice, el Señor está abriendo el río en este caso. Ya lo había hecho años atrás, ¿no? Cuando abrió el mar, y esta es una segunda edición de aquel milagro. Yo creo que mucha expectativa habría sentido, pero también mucho asombro, ¿no? Al ver y al presenciar un milagro. Definitivamente. Yorlin, ¿qué le hubieras dicho a tu descendencia? Si hubieras tenido tus hijos en ese momento, ¿cómo les contarías el gran milagro de Dios? Pues yo creo que hubiera sido, me imagino, estar en una fogata, tal vez cocinando nuestros alimentos y contar aquellas historias de los milagros que Dios había hecho con nosotros. Yo creo que los milagros que involucran agua son los más sorprendentes, así que creo que ellos hubieran estado muy atentos también escuchando la historia. Excelente. Y para la actualidad, maestra, ¿usted cómo le haría para contar esos sucesos tan maravillosos que Dios hace con la humanidad? Bueno, nosotros en casa a todos nos gusta conversar, pero la hora de la comida es un momento especial en el que coincidimos y conversamos y siempre salen temas interesantes y creo que allí, a la hora de la comida, sería un buen momento para contar si yo pasé por la experiencia, por ejemplo, lo que sentí, cómo fue, las emociones. Por supuesto, me imagino que una de mis hijas que siempre interrumpe porque quiere adelantarse sería ella, pero creo que lo haría con mucha emoción, porque pienso que esa fue la experiencia del pueblo cuando sucedió. Claro. Saben, cuando vemos esta parte, podemos presenciar que los milagros de Dios tienen un prerequisito. La lección nos muestra un poquito acerca de eso y dice santificar. Cuando el pueblo se preparó
para que Dios entonces obrara. ¿Qué tan importante podría ser esa parte? Prepararse para poder entender el milagro de Dios y no solo eso, después compartirlo, ¿verdad? Mientras veíamos eso, que en su casa pueden ver esa parte de cómo lo comparten, cómo lo perciben sus familiares. ¿Habrá ocasiones en que podemos percibirlo de diferente manera, el mismo milagro? Yo creo que sí, es decir, las personalidades de cada uno influyen en la manera en cómo vemos la realidad, ¿no? Sin embargo, pues el principio permanece. Yo creo que el hilo conductor de esto es la confianza, ¿no? Para que los milagros de Dios se puedan dar, no depende necesariamente de Él, porque Él todo lo puede. En realidad, en la medida en que nosotros confiamos, se pueden dar. Y pienso que eso es el elemento clave, ¿no? Al momento de que cada uno acepte el milagro del Señor. Yo quería agregar algo, Sí, claro. pastor. Usted mencionó el caso de la preparación, ¿no? Y hoy en día, cuando una selección de fútbol tiene que jugar, hay un periodo de concentración, ¿no? Y ese periodo de concentración están alejados, vamos a decir, de sus actividades cotidianas y están concentrados en lo que va a pasar. Yo, haciendo un paralelismo, ¿no? Pienso que la gente estaba concentrada en el milagro que todavía no habían visto, pero estaban con esa expectativa. Algo va a pasar y Dios nos está pidiendo que inclusive dejemos, en el caso de los hombres casados, de tener mujer, ¿no? Una concentración total. Así es. Eso para mí me lleva a pensar en la confianza. Confío en que si yo obedezco a Dios, Él hará un milagro, ¿no? Y yo creo que como usted lo pone en el marco del deporte, ¿no? Esas personas que se esfuerzan constantemente, creen que ese esfuerzo continuo llegará a dar un resultado, que posiblemente los coronará como campeones. Para nosotros como cristianos nos coronará, pero para tener una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quisiera preguntar una vez más en relación a este contexto, ¿habrá algo que dentro de la maravilla de Dios pudiéramos decir, esto no me gustaría compartir? Ya vimos lo que sí nos compartiríamos, pero ¿qué parte del milagro de pronto no compartimos? Está difícil la pregunta, pastor, ¿eh? Sí. Me sorprendió con esa pregunta. ¿Y saben por qué lo pongo de esto? Porque a veces omitimos detalles tan peculiares o pequeñitos que de pronto se vuelven algo maravilloso. ¿Cómo cuál? Muéstranos alguno de esos. Sí, de pronto cuando estaban pasando el río uno se pone a pensar, ¿no? Estaban pasando en seco, pero se olvidaron cuántos iban ahí. Ok. ¿Qué tan distante tenía que estar ahí de la persona y por qué las personas no preguntaban? ¿Por qué no nos acercamos más al arca del pacto? Pastor, me hizo recordar ahora que dice, o sea, si nosotros intencionadamente no hablamos de las cosas que son importantes, se nos pueden ir algunas. Hace un tiempo mi hija mayor fue a estudiar a otro lugar. Maestra, déjeme le interrumpo. Claro. Porque ¿sabe qué? Hay una pregunta que nuestros seguidores Sí, claro. quieren también ellos contestar y este va a ser un momento para ellos. Vamos a ver la pregunta que tenemos para las personas que nos están viendo en este momento. ¿Tienes algo significativo que represente alguna experiencia con Dios? Fue algo que pasó hace 3 años mientras estaba en un campamento. Fuimos como misioneros varios estudiantes de aquí de la UNI y la verdad es que fue un momento muy especial donde creo que nunca había sentido tantas emociones tan bonitas al mismo tiempo y pues definitivamente era la presencia de Dios. Tuvimos un momento de oración muy especial. Una de las cosas más significativas que Dios ha hecho en mi vida fue el abrir las puertas para ingresar a esta universidad y demostrarme que sus tiempos son correctos. Mis experiencias en el colportaje me recuerdan mucho cómo Dios provee siempre en la vida y siempre depender de Él en todo momento cuando compartes de Dios a las demás personas. La principal es que hace 4 años no sabía yo qué estudiar. Ya estaba en una carrera, pero de repente sentí que Dios me necesitaba en otro lugar. Entonces fue un semestre muy largo para mí, pero yo lo puse en oración y Él me confirmó y me hizo un llamado hacia la carrera que actualmente pues ya estoy en el 4º año. Y pues es algo que siempre tendré en el corazón de que Él me dio el propósito de vida que debo de cumplir por estos momentos.
Bien, seguimos con su participación, maestra. No, lo que quería decir es que tiene que ver con la intencionalidad, porque las cosas se nos pueden olvidar fácilmente. Entonces, si nosotros no hacemos como una lista de estas cosas, no puedo dejar de contarle a mis hijos, ¿no? Y pensaba en esa experiencia. Mi hija fue a estudiar a otro país. Nunca, y un día me habla y dice, Ma, qué bárbara, estoy enfrente de un cajero automático y me siento tonta porque no sé qué hacer. Nunca le enseñamos cómo sacar dinero de un cajero automático y parece tonto y parece muy sencillo, pero lo obviamos, ¿verdad? Entonces pienso que esos monumentos son una ayuda para que no se nos olviden las cosas importantes. Claro. ¿Saben? De pronto también podríamos estar olvidando el originador del monumento, del milagro. Nos centramos en el agua que se abre, en que estaba seco, cuando realmente lo más importante es quién hizo el milagro, por qué lo hizo y a quiénes está dispuesto a seguirlo haciendo, ¿verdad? Bien, avanzando en esta área, tenemos que recordar, como lo dice la palabra, el repaso de la lección, esos actos milagrosos del Señor que son como monumentos conmemorativos. ¿Qué conmemoran estos monumentos? Bueno, en el caso de un país, ¿no? Puede conmemorar una batalla, la independencia, una victoria, el nacimiento de un personaje importante. Así que los monumentos siempre nos traen a la memoria algo, ¿no? Y en este caso que nosotros estamos estudiando esta lección, nos hace recordar la intervención maravillosa de Dios para que el pueblo posea y entre a la Canaán. Ahora, con el recuerdo, la contraparte es olvidar. ¿En algún momento nos hemos olvidado de que Dios está ahí? ¿De que Dios es el originador de los milagros? ¿Habrá momentos donde podamos sentir, ay, no siento que esté Dios aquí con nosotros en este instante? Como seres humanos. A veces también cuando estamos muy metidos en nuestra rutina diaria, logramos olvidar o no percibimos esos pequeños milagros que Dios hace en nuestra vida cada día. El simple hecho de despertarnos, pues ya es un milagro. ¿Y cuántas veces no lo damos por sentado? Porque ocurre cada día también. Es muy fácil olvidar, ¿no? Olvidar responsabilidades, olvidar que dependemos de Dios, que nuestra vida está en sus manos, que todo lo que tenemos es de Él, que el bienestar de nuestros hijos está en sus manos también. Entonces, sí, es una tendencia humana y como dijo Jorlin, muchas veces nos ocupamos tanto y que nuestras actividades hacen que nuestro poco tiempo se consuma y Dios quede para el final, ¿no? Yo creo, como hemos visto en los días anteriores, yo creo que el tema central de la lección es Dios actuando. Y cuando Dios, a mí me llama mucho la atención que la idea de los monumentos no fue del pueblo ni de Josué, fue de Dios. Y eso me hace pensar en el gran amor que Él tiene para conmigo. Incluso pensó en mis olvidos, ¿no? Y dice, para que no se te olvide. Y pensó en mis hijos, pensó en mi descendencia. Como sé que se te va a olvidar, mijita, por favor, veme haciendo aquí un monumento. Pero eso me habla del amor de Él, de su provisión, no solamente, como dije, del amor hacia mí, sino pensó en mis hijos, en mis nietos, ¿no? Y viste, yo estaba pensando en esa misma dirección porque esa generación, esa segunda generación, vio el milagro. Probablemente no se olviden, pero después vendrían otras generaciones, ¿no? Que no lo presenciaron, que no lo vieron. Y entonces sí, preguntarán, ¿y eso qué es? Y es la excusa. Dios te está dando, mira, y te voy a dar la excusa para que tengas la oportunidad de compartir. Así es. Ahora, algo bien importante dentro de esa excusa era que esa segunda, tercera, cuarta o hasta quinta generación pudiera interiorizar, hacer parte a ese Dios, porque muchas veces lo vemos dentro de la palabra de Dios, ¿no? El Dios de nuestros padres, Dios de Jacob, Pero ¿cuándo es mi Dios? Era ese momento de esa generación al preguntar y ver y saber cómo Él había sido librado,
a través de sus padres, de sus abuelos, en esa confianza con Dios y pudiera interiorizar y decir, ese Dios es mi Dios. Por eso ahora yo sé que ese monumento es también parte de mi vida, ¿no? Los que estamos frente al aula y estamos con estudiantes, muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Habrán hecho de Dios su Dios? ¿Del Dios de sus padres será su propio Dios? Y es siempre un motivo también de preocupación con respecto a nuestros hijos. Porque nuestros hijos crecen también en un contexto cristiano donde hay monumentos también, ¿no? Hay ritos, hay momentos especiales, pero ¿en qué momento ellos hacen de que el Dios de su padre sea su propio Dios? A mí me llamó la atención algo, que el monumento que Dios les pidió que hicieran, lo hicieran de las piedras que sacaron del río. Y creo que lo que quiere destacar el Señor allí es la experiencia. O sea, el hecho de haber pasado por el río, tomar las piedras de ahí y traerlas, qué experiencia, ¿no? ¡Wow! Esta piedra estuvo allí. Y es el mensaje de la lección en ese sentido, ¿no? El monumento es recordar la acción que hizo Dios y decir, yo quiero tener una experiencia así con ese Dios, ¿no? Mencionando eso me lleva a pensar que Dios siempre deja evidencia De su poder de su poder. y de su amor. Y es correcto. Y saben, esa evidencia es lo que puede reforzar la fe, no solo de todo cristiano, sino de algunos que de pronto estén batallando en esa situación, decir, oye, todos esos milagros son tan grandes, fantasiosos, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta que se va a lanzar y tenemos un experto que va a contestar esta pregunta. ¿De qué manera los memoriales físicos, como el acontecimiento del Mar Rojo y el Jordán, refuerzan la memoria espiritual colectiva de un pueblo? Dos eventos que marcaron el inicio del ministerio, del liderazgo de Moisés y de Josué, fue el cruce del Mar Rojo para Moisés y el cruce del río Jordán para Josué. Ambos eventos fueron manifestaciones poderosas de Dios. La palabra hebrea que se utiliza aquí es niflaot para referirse a maravillas que permanecieron en la memoria del pueblo y de otras naciones. Fue un monumento conmemorativo y el término que se utiliza aquí es sicarón, que procede de la palabra sacar, que es recordar. Así que estos dos eventos no solamente fueron una motivación para el pueblo, sino también fueron un mensaje para las naciones que estaban escuchando de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Estos dos grandes eventos tenían dos propósitos de acuerdo al capítulo 4 de Josué y el versículo número 24. Dice en primer lugar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y en segundo lugar, para que el pueblo, dice, teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Dos elementos, dos propósitos de estos acontecimientos. Dios se hizo presente en estos dos eventos. Fue el primero que entró en el Jordán y fue el último que salió mediante los sacerdotes que llevaban el arca que representaba la presencia de Dios. Hubo consagración, dice el capítulo 3, el versículo número 5. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios le dijo a José, desde este día comenzaré a engrandecerte para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Una afirmación del ministerio para Josué. Muy bien, agradecemos al experto por su valiosa opinión, ¿verdad? Muy bien, estábamos hablando en relación a los milagros y eso que queda, ¿no? Quiero poner un poquito de contraste y quisiera ver muy bien cómo ponerlo. De pronto, dentro de los milagros y los monumentos que realizamos como hombres, pudiéramos reenfocar algo que no es correcto. Lo voy a poner de esta manera. Idealizar, poner monumentos falsos
El enemigo trata siempre de quitarnos de vista a Dios, el creador de estos milagros, el que va a ser nuestro redentor. Y quisiera preguntar primero a Yorlin, que es la más jovencita aquí entre nosotros. Yorlin, ¿tú crees que en la actualidad los jóvenes puedan tener algún monumento falso? Pues posiblemente las redes sociales puedan ser un monumento que se enfoque más en nosotros, en nuestra vanidad, y podamos perder de vista quién nos creó. Ok. Maestra Lorena, quisiera preguntarle de la siguiente manera. ¿Podrá ser que un monumento falso, creyendo que es bueno, y poniendo, por ejemplo, el trabajo es bueno, pero lo podemos hacer un monumento falso en relación con Dios? ¿Habrá algo que como docentes, como trabajadores, pueda llevarnos a ese punto? Sí, yo creo, voy a repetir otra vez, el tema central aquí es Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista eso, un monumento que incluso se hizo pensando en Dios puede perder su propósito. Cuando olvidamos o desdibujamos que el tema central es Dios y no nosotros, ¿no? Perfecto, claro que sí. Y doctor, dada su experiencia, quisiera preguntarle, ¿qué monumentos hoy en día podemos ver dentro de nuestra comunidad adventista y la comunidad fuera de la iglesia que de pronto podemos decir, esto es un monumento? Mira, casualmente estuvimos dando una clase acerca de algo que se presta muy bien para responder esta pregunta. La diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Podemos hacer de la religiosidad un monumento, es decir, cumplir las reglas, las normas, los ritos, y entonces estar tan enfocados en eso, en lo exterior, que perdemos de vista lo más importante, y es lo interior, nuestra propia experiencia con el Señor. Le preguntábamos a los estudiantes si estas dos concepciones de religiosidad y espiritualidad son contrapuestas o pueden ir juntas. Y acertaron al contestar que sí pueden ir juntas. Sí podemos ser una persona espiritual y al mismo tiempo tener ritos y monumentos, cuando Dios está en el centro. Es correcto. Pastor, yo pensaba, mirando un poco hacia adelante de la historia del pueblo de Israel, que aún con los monumentos se olvidaron de Dios, ¿verdad? Y creo que la clave está en que dejaron de ver a Dios, ¿sí? Y las piedras, aunque sabían que significaban algo, perdieron de vista al hacedor del milagro, ¿no? Y Lorena, la verdad que lo que acabas de decir es muy interesante porque nosotros también tenemos los monumentos que mencionamos al principio y nos podemos olvidar que mi matrimonio, ¿sí? no es de dos personas, de tres. Dios está presente, está ahí y nos podemos olvidar. Del mismo sábado, Claro. que nos involucramos en tantas actividades en nombre de Dios, pero nos olvidamos de Dios y pierde el sentido ese monumento. Sí, es algo tan importante recordar siempre el hacedor de todos estos monumentos, ¿no? Y preguntaba esto en relación de los monumentos que no están correctamente edificados, porque hoy en día podemos ver, y es una palabra muy fuerte, ¿no? De pronto la comunidad dice, ¡ay, qué fuerte hablar de la idolatría!, ¿no? Pero me pongo a ver cuánto tiempo le dedicamos a otra cosa en vez del tiempo que le dedicamos a Dios. Y yo estaba pensando más que nada en que muchas veces no nos damos cuenta que alguien está tomando ese lugar que Dios debería tener en nuestras vidas. Pero quería preguntarles también, ¿cómo podríamos darnos cuenta o reenfocarnos cuando algo más está tomando ese lugar? Es interesante, porque realmente es algo que tenemos que ponernos en perspectiva y saber qué está tomándole el tiempo a mi Dios y en qué manera yo lo estoy cediendo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Tiene que ver con una cuestión también de dominio propio, de administración del tiempo, de las prioridades que ponemos en la vida. Dijimos que es muy fácil olvidarse y estamos en una cultura de mucho entretenimiento, donde el entretenimiento parece que absorbe esas pequeñas ráfagas de tiempo que tenemos y lo perdemos. Y cuando nos miramos para atrás decimos, ¿y por qué estuve 1 hora y media mirando esto y no en algo más edificante?
¿no? Así que sí estamos con el mismo peligro de idolatría que tenía el pueblo de Israel, y yo diría que estamos en una situación mucho más peligrosa porque es más sutil. Claro. Y otra cosa interesante que manejaba la lección también es que estos sucesos prefiguraban otros más adelante, ¿no? A mí me impactó mucho el prototipo del río Jordán en ocasión del bautismo de Jesús. Y ligándolo un poco al comentario, Jorge, que haces, cuando Dios habló, este es mi Hijo amado, en ese monumento, los espectadores no escucharon la voz de Dios, incluso estando allí en el Jordán, que era un recordatorio de aquel gran milagro del Señor. Pero como estaban distraídos, no alcanzaron a escuchar la voz de Dios. Y nos puede ocurrir ahora, que incluso estando en el escenario del milagro, Claro. por esa distracción, no alcancemos a escuchar la voz de Dios. Es correcto. Bueno, estamos casi concluyendo y quisiera preguntarles, ¿con qué nos podemos quedar para este cierre de escuela sabática? Yorlin, ¿con qué te puedes quedar en esta ocasión? En esta ocasión yo me quedaría con tener nuestras prioridades claras, de saber quién debe estar en primer lugar e intentar no desviar nuestra mirada de ese primer lugar. Excelente. Lorena. Yo me quedo con la idea de los monumentos. Creo que necesito más en mi vida para recordar lo que Dios hace por mí. Ok. Doctor. En mi caso, me gusta la palabra recuerda, ¿sí? No te olvides. En casa tenemos una costumbre y es poner versículos bíblicos en las paredes, ¿sí? Pueden ser cuadros, pero son versículos. Y entonces esos versículos nos ayudan a recordar permanentemente las promesas de Dios. Muy bien. Yo quiero quedarme con lo siguiente. Dios es un Dios de amor. Así que Dios trata de enamorarnos. Y creo que esos monumentos era enamorar a su pueblo sabiendo que tenían fe, que tenían confianza en Él, pero era un Dios que iba a obrar, que los protegía, que los salvaba. Así que quisiera decirle a los que nos están viendo a través de la transmisión, dejen que Dios los reenamore, confíen en Él y que esos monumentos sean algo que les brinde esperanza. Muy bien, pues esto ha sido el repaso de la lección de Escuela Sabática y agradecemos a todos los que nos han estado viendo y también les pedimos que sigan comentando. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.